Muy bien. Vamos a hablar de algo que es súper importante a la hora de trabajar en los bienes raíces, y es hablar del tema de impuestos, derechos y obligaciones que tenemos al comprar o a vender o a rentar una propiedad, ¿ok? Tienes que saber algo y tienes que saber que solamente, independientemente del negocio a que te dediques, ¿ok? Tienes que empezar a pensar en los impuestos, en pagar impuestos, ¿ok? No es alternativo, no es una opción. Hay que hacer las cosas como se deberían hacer y hay que hacer las cosas legales dentro de todo, porque muchas personas sé que pelean con el tema del Estado, del gobierno y del impuesto, pero dentro de todo tienes que meter el rubro del impuesto ahí, en algún ladito, ¿sale? Entonces hoy vamos a ver y te voy a explicar exactamente cuál es este camino. El comprador paga un impuesto, el vendedor paga impuestos, paga derechos, paga escrituraciones, y es lo que vamos a ver desmenuzado. Uno, qué son cada uno de estos, en qué influyen, y dos, cuánto, y vamos a saber algunas formulitas para que tú tengas exactamente el concepto y le puedas decir a tus clientes más o menos. Ojo, es un más o menos, es un aproximado, tú no puedes ser exactamente el calculador de impuestos, ¿ok? ¿Quién sí lo hace? Los notarios, ¿ok? Así que lo que te voy a enseñar hoy simplemente es un aproximado, que todo lo resumo yo cuando hablo con clientes en un porcentaje aproximado. Hablamos de que un porcentaje aproximado de escrituración para la persona que está comprando es del 4%. ¿Ok? Es lo que yo siempre le digo a los clientes. ¿Sabes qué? Es más o menos el 4% del valor de la operación. Si estoy comprando una propiedad por 2 millones, pues el 4% de 2 millones para la persona compradora, estamos hablando de más o menos 80,000. Ese es más o menos el promedio para una persona que compra. Ahora les voy a explicar esos 80,000 más o menos a qué van, cuáles son los impuestos que se pagan y por qué pueden ser 80,000 y a veces del 4 se va al 4.5 o se va al 3.8, ¿ok? Pero se mueve sobre este aproximado. Es lo que vamos a ver hoy. Impuestos, derechos y gastos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son todas las contribuciones que capta el Estado por el uso, goce o aprovechamiento de un bien público, obviamente de la nación. ¿Qué quiere decir otra cosa? Más que así tengas una casa escriturada, pues esa casa está dentro de un municipio y está dentro de un estado y además está dentro de un gobierno que se llama México, en este caso aquí en el país donde estamos, ¿ok? Si estás en otro país, pues esa propiedad le pertenece a un país. Como le pertenece a un país, la soberanía la tiene el país. Nosotros simplemente pagamos los derechos de esa propiedad, pero esa propiedad, por pertenecer a ese país, pues devenga y hay que pagar a ese país los derechos de tener esa propiedad, ¿ok? Así que, ¿qué son los derechos? Simplemente es las obligaciones que yo contraigo con el Estado, ¿sale? O con ese país al momento de yo comprar o ejercer el derecho de tener una propiedad. Eso simplemente son los derechos. Como les dije, no se tienen que embolatar tanto, no se tienen que enredar tanto con todo este de criterios, porque lo único que tienes que saber son los números principales, y a la hora de sacar una cotización vamos con un apalancamiento que tenemos, que es algún notario público, y él nos puede dar exactamente los valores concretos del tema, ¿ok? Sin embargo, pues tienes que ser y verte profesional para tus clientes, y esta información es muy valiosa, ¿ok? Ejemplo de los derechos: copias certificadas, planos certificados, reposición de constancias, legalización de firmas, inscripción de registro público. Todos estos son ejemplos de cosas o trámites que tú necesitas para hacer una compra-venta, para hacer una negociación, ¿ok? Por lo tanto, el Estado tiene que poner a disposición oficinas y personal. Como el Estado pone a disposición oficinas y personal para darle legalización a toda la tramitología que tiene que ver con propiedades, ¿ok? Pues obviamente te va a cobrar ese tipo de derechos, porque de lo que capta el Estado, pues obviamente es que tiene que pagar sus propias oficinas y tiene que pagar todo, y obviamente el Estado tiene que captar dinero de algún lado, ¿ok? Así que estos son ejemplos simplemente de derechos. Vamos a hablar entonces de gastos. Los gastos son todos los desembolsos que deben realizar las partes comprador y vendedor
¿ok? Además de los derechos y los impuestos. O sea, los gastos son todos los que se pagan aparte descentralizadas. ¿Qué es alguien descentralizado? Pues alguien que no le pertenece ni al gobierno ni a ninguna de estas instancias. Gastos como el enganche, escrituración, honorarios del notario, hipoteca, avalúos, etcétera, ¿ok? Así que vamos a explicar cuál es uno por uno de estos gastos que intervienen. Recuerda que eso simplemente es un resumen y más adelante vamos a poner ejemplos claros para que tú puedas identificar si es un impuesto, es un derecho o es un gasto, ¿ok? Ok, vamos a hablar del gasto del enganche. El enganche simplemente es el primer pago que deberías realizar al inicio del proceso de la compra. Es un porcentaje del valor de toda la operación de la vivienda y el enganche viene cuando voy a comprar simplemente una propiedad. Y se nota mucho, por ejemplo, cuando lo voy a comprar con crédito hipotecario. Sin embargo, así venga a comprarse con cash, siempre se tiene que dar un enganche. Es como el primer pago que yo hago o el primer depósito que yo hago por una propiedad. Ejemplo, por ejemplo, ¿ok? Si yo voy a comprar una propiedad que me cuesta 2 millones, siempre voy a hacer el contrato. Si viene por banco, por crédito bancario, por ejemplo, pues obviamente el banco no me va a cubrir el completo de esta propiedad. El banco me cubre algo que se llama aforo. ¿Y qué es el aforo? Aforo simplemente es el porcentaje de préstamo. Por una casa, sale de 2 millones, el banco normalmente, o los bancos normalmente prestan entre 70, 80, 85, 90%. Jamás prestan el 100% de una propiedad. Los bancos no funcionan de esa manera, ¿ok? Así que para comprar una casa que me cuesta 2 millones de pesos, el banco ponle que me va a prestar el 90%, ¿ok? Del valor de la operación. Quiere decir que por esa propiedad de 2 millones, el banco solamente me presta 1.800.000. Como el banco me presta 1.800.000, yo tengo que dar un enganche. ¿Y el enganche de cuánto es? De 200.000. Así funciona el tema del enganche. ¿Y cuándo doy este enganche? Pues al inicio de la negociación. Inicio de negociación. ¿Ok? Se firma un contrato de compraventa. Más adelante vamos a hablar de cuál es el proceso concreto en particular. ¿Ok? Pero cuando firmo los contratos y firmo los acuerdos, pues simplemente doy el enganche y ya. ¿Sale? El enganche es el primer pago que yo tengo que desembolsar a la hora de la compra de una propiedad. Cuando estoy comprando de cash, o sea, no estoy utilizando alguna alternativa de préstamo o algo por el estilo, pues simplemente puedo dar un enganche mayor o menor al 20%. Puedo dar un enganche de el 30%, 40%, 50%. A veces cuando voy a manejar buenas ofertas, me refiero a buenas ofertas que le descuento mucho a la propiedad, pues hago la oferta atractiva, y una oferta atractiva es que el enganche sea mayor, ¿ok? Para que la otra persona, o sea, la persona que está vendiendo, sienta la motivación de que sí está ganando de alguna manera, ¿ok? Así que el enganche simplemente es el primer pago. Luego sigue la escrituración. La escrituración se refiere al trabajo que hace el notario para escriturar esa propiedad, para poner a nombre de la nueva persona la propiedad. Esa escrituración tiene un costo y lo vamos a ver también, ¿ok? Y ese costo es absorbido por la persona que está comprando, ¿ok? Recuerda, lo estoy poniendo a mi nombre, pues pago los documentos que tenga que ver con poner la propiedad a mi nombre. Honorarios del notario. El notario no pertenece al gobierno. El notario simplemente es una persona, es un testigo que tuvo la capacidad del estudio y obviamente registró toda una empresa o registró una institución, ¿ok? Para darle no legalidad, para ser testigo de todas las operaciones que se están haciendo. Por lo tanto, el notario lo que hace es literalmente verificar que todos los documentos que estén firmando o todo lo que esté llegando al Estado se haga de la mejor manera. Es el intermediario y testigo que hay entre bancos, entre compradores, vendedores, antes de llegar a un punto que se llama registro público. Así que el notario es un testigo, por lo tanto, es un trabajo lo que está haciendo cuando te escritura una propiedad. El notario te cobra algo que se llama honorarios, ¿ok? Y esos honorarios los debe absorber la persona que está comprando la propiedad. Normalmente, depende de dónde estés, vas a tener una cotización de un notario de sus honorarios. Aproximadamente estamos hablando de que un notario te puede cobrar entre $1,000, $1,500, depende del lugar donde esté.
¿ok? Por el trabajo de escriturar una propiedad. Y estoy hablando simplemente que no tiene nada que ver con impuestos, solamente es el trabajo que él hace al testificar y al hacer todos los documentos necesarios para que tú escritures una propiedad nueva, ¿ok? Y te lo cobra. Luego sigue la hipoteca. La hipoteca es el término utilizado cuando estoy comprando o estoy adquiriendo alguna propiedad por medio de un crédito bancario, ¿ok? Cuando yo compro una propiedad con un banco o el banco me presta para comprar esa propiedad, la propiedad está a mi nombre, pero está hipotecada, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que para comprar la propiedad de 2 millones, el banco me prestó 1.8. El banco me prestó 1.8, ¿ok? Así que yo tengo una hipoteca de 1.8. La hipoteca se divide a un número de años. Funciona 15, 20, con algunas instituciones también puede funcionar hasta 30 años, como Infonavit, Foviste y este tipo de instituciones. Pero la mayoría es a 20 años. Como es a 20 años, pues ese 1.800.000 más todos los intereses y rubros, costos y seguros, te lo van a dividir en mensualidades. ¿Ok? Y mensualmente vas a estar pagando esa hipoteca. Esa hipoteca es un gasto. ¿Ok? Es un gasto mensual que tú tienes al pagar esa propiedad. Cuando tú termines, tú tienes la escritura que te la hizo el notario. ¿Ok? Y en esa escritura dice, esta propiedad le pertenece a Alex Sepúlveda. Sin embargo, tiene una hipoteca sobre la propiedad perteneciente al banco X por un valor de 1.800.000 pagaderos de la siguiente manera. ¿Ok? Si hay algún incumplimiento, el banco se puede quedar con esa propiedad. Por lo tanto, esa hipoteca simplemente es el pago que tú le realizas a la institución bancaria o financiera que te prestó el dinero para pagar esa propiedad en la que tú estás viviendo. Y luego tenemos el avalúo. ¿Qué es el avalúo? Tendrás que hacer este gasto para todas las operaciones. El avalúo es para saber el valor real del inmueble que comprarás. Esto también servirá para cotejar el precio que pagarás, o que el precio que pagarás es el precio correcto por el inmueble. ¿Ok? Para el notario será un trámite más, pues solamente te cobrarán basado en el avalúo los derechos e impuestos que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? El avalúo es súper importante. Y el avalúo lo hace un perito especializado. ¿Ok? Un perito. ¿Y qué es un perito? Normalmente es un ingeniero, un arquitecto, una persona que estudió, se tituló y tiene un certificado o tiene una licencia para emitir un avalúo. Todas las operaciones requieren un avalúo mínimo, ¿ok? Así que el avalúo te lo va a cobrar adicional. Se convierte en un gasto porque te lo va a cobrar a una persona que se llama un perito, ¿ok? Y ese perito debe estar registrado. Tienes que saber en tu ciudad dónde están los peritos registrados, quiénes son los peritos registrados y cuánto te van a cobrar. Normalmente un avalúo puede costar $300, $400 o $500, depende del valor de la operación o depende del valor de la propiedad que estás comprando. Cuando estamos comprando con banco, muchas veces te piden 2 avalúos, ¿ok? Cuando estamos comprando con un crédito bancario. Pero en la mayoría de operaciones o en todas las operaciones te piden mínimo un avalúo. Antes de entrar al tema de calcular impuestos y de poner ejemplos claros sobre cada una de las cosas y explicarles todo el tema de qué impuestos intervienen en una compra-venta, les voy a explicar puntos claves que necesitan saber, ¿ok? Son palabras o términos que necesitan aprenderse. Uno, cuando hablamos de bienes raíces hablamos de renta. ¿Okay? O de una enajenación hablamos de renta. ¿Y qué es la renta? La renta simplemente es la ganancia. Cuando hablamos de renta, ¿hablamos de qué? Ganancia, ¿ok? Por ejemplo, alguien que compró una propiedad, ¿sale? Y que le costó cuando la compró 1 millón, ¿ok? Y luego la vendió 2 años después o 3 años después, vendió esa propiedad y la vendió por 1.8, va a tener que pagar un impuesto que lo vamos a ver un poquito más adelante. El impuesto es el ISR, ¿sale? El ISR significa impuesto sobre la renta. En otras palabras, como ya estás aprendiendo que renta es igual a ¿qué? A ganancia, pues es un impuesto sobre la ganancia, o sea, sobre la diferencia. Si lo compré en 1 millón y lo vendí en 1.800.000, pues tuvo una ganancia de 800.000. Sobre esa ganancia de 800.000 pesos se cobra el impuesto sobre la renta, el ISR, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Así que renta es igual a ganancia. Luego vamos a hablar de un término que se dice base gravable.
habla sobre este término o quién pone este término? Normalmente cuando vamos a una notaría y la notaría te va a preguntar o te va a decir o te va a hacer el cálculo de impuestos, la notaría te va a preguntar cuál es la base gravable. Y la base gravable simplemente se refiere a el monto en el que se calculan los impuestos. Por ejemplo, algunas operaciones de compraventa se realizan, por ejemplo, el banco compró una propiedad y el banco puso 1.8. ¿Sale? Sin embargo, la propiedad costó 2.5. Así que la base gravable, ¿cuál es? Los 2.5. La base gravable simplemente es el monto sobre el cual se calcula la operación. El notario siempre te va a decir, señor notario, le vas a preguntar, por favor, ¿me puedes dar una cotización de los impuestos de una operación? El notario te va a preguntar, perfecto, te la voy a hacer del comprador. Y si es del comprador, dime de cuánto va a ser la operación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Te va a preguntar, ¿cuál es la base gravable? ¿Por cuánto se está comprando? Pues se está comprando por 5 millones o se está comprando por 3 millones. Ese es el monto del base gravable, el valor con el cual se está comprando esa propiedad. ¿Ok? Luego decimos el término de adquisición. La adquisición se refiere a la compra. La adquisición, ok, se refiere a la compra. Hay impuestos de adquisición, o sea, impuestos de la compra de propiedades, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego tenemos enajenación, y enajenación tiene que ver con la venta, ok. Resumimos otra vez entonces, cuando hablemos de impuestos y hablemos de renta, hablamos de una ganancia. Cuando hablamos de base gravable, hablamos simplemente del valor de la operación sobre el cual se calculan los impuestos. Cuando hablamos de adquisición, hablamos de la compra. Y hablamos de enajenación, de la venta. Así de sencillo. Ahora nos vamos a meter en el fabuloso mundo de los impuestos. ¿Cuáles son y cómo se calculan los impuestos a la hora de hacer una enajenación, una compra-venta de una propiedad? Muy bien, ahora necesito que alistes papel, lápiz, calculadora porque vamos a empezar entonces a calcular impuestos, ¿ok? Vamos a hablar de varios tipos de impuestos. Hay un impuesto que se llama el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto local. ¿Qué significa local? Que le pagas al municipio donde vives o al pueblo donde vives por tener obviamente la propiedad. Es el impuesto anual que se cobra por tener una propiedad, ¿ok? Y se lo pagas al municipio. Este impuesto predial, ¿ok?, es local. Cuando estás vendiendo una propiedad, el notario te va a pedir para el cálculo de impuestos y para poder hacer esa enajenación, el notario te va a pedir un recibo, una carta de no adeudo de predial junto. ¿Y cómo sacas esa carta? Que cuesta algo muy poco, estamos hablando de $10, algo por el estilo, o depende del sitio donde estés, ¿ok? Esa carta de no adeudo de predial, esa carta que cuesta como $10, la vas a pedir obviamente a catastro junto. ¿Y cómo vas a pedir esa carta? Pues tienes que llevar el último recibo del predial pago. Tienes que estar a paz y salvo con todos tus pagos de predial, ¿sale?, para que te den esa carta que cuesta $10, ¿ok? Así que el predial simplemente es un impuesto local que se le paga, y el impuesto local que debe pagar una persona por tener una propiedad, y se le paga anualmente al municipio. Luego tenemos algún impuesto que se llama el ISABI. El ISABI literalmente son las siglas de impuesto sobre adquisición de bienes, impuesto sobre adquisición. Y dijimos que adquisición, ¿qué era? Adquisición era compra, así que es el impuesto que debes pagar por la compra de un bien inmueble. Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Sea casa, sea terreno, sea local, debes pagar el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles tienes que pagar este impuesto. Y hablamos de que el impuesto del ISABI es el 2%, ¿ok? El notario siempre te va a decir es el 2%, y al final te descuenta una partecita por algo que tiene que ver con la ley, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que el ISABI es el impuesto sobre adquisición. Recuerda que la base gravable, ¿cuál era? La base gravable simplemente era el valor de la operación. Si estás comprando una propiedad de 2 millones y el ISABI estamos hablando que es el 2%, pues ¿de cuánto es este impuesto? De 40,000. Así de sencillo, ¿ok? Así que vamos con el predial, que simplemente es una carta que certifica el no adeudo de los pagos anuales, simplemente.
Y luego vamos con el ISABI. En algunos otros estados o otras partes se le llama ISAI. ¿Ok? Impuestos sobre adquisición inmuebles, de inmuebles. Es lo mismo. ¿Ok? ISABI o ISAI es lo mismo. ¿Ok? Luego vamos con el IVA. Sí, porque algunas propiedades pagan IVA. ¿Cuáles son las propiedades que pagan IVA? Todo lo que no tenga que ver con propiedades residenciales pagan IVA. ¿Cuáles son las propiedades no residenciales? Bodegas, locales comerciales pagan IVA. Ojo, ¿sale? Porque el terreno no. En otras palabras, ¿ok? Un local o una bodega, ¿sale? Tiene un terreno, ¿sale? Y tiene una construcción, ¿ok? En ese valor, si me están vendiendo un local en 2 millones, ¿sale? El notario siempre me va a calcular, o el perito me va a calcular cuánto cuesta el terreno. Si el terreno cuesta 1 millón y la construcción cuesta otro millón, yo pago IVA solamente por la construcción comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que por una compra de una propiedad, recuerda que el IVA es el 16%, en algunas partes, en otras partes es mucho mayor, ¿ok? Si en tu lugar donde vives el IVA está sobre el 16% y compras un local de 2 millones, ¿ok? Pero el valor de construcción de ese local que tiene es de 1 millón, pues tú vas a pagar el 16% del IVA de 1 millón. Quiere decir que ese local te sale por 2.160.000. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué? Porque simplemente pagas IVA del valor de la construcción, el terreno no. Y luego hay un impuesto que se llama el ISR, impuesto sobre la renta, que lo hablamos hace 2 minutos o 3 minutos, que tiene que ver, la renta tiene que ver con la ganancia. ¿Sale? Entonces, esto se llama impuesto sobre la renta. ¿Quién paga este impuesto sobre la ganancia? La persona que está vendiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona que está vendiendo es la que está teniendo la ganancia. Hay 2 tipos de impuestos y me imagino que ya te lo estás preguntando, ¿sale? Hay un ICR que la mayoría de ICR lo paga la persona que está vendiendo. Sin embargo, hay un ICR que también tiene que ver con la persona que compra. ¿Ok? ¿Y a qué me voy esto? El ISR se calcula sobre el valor de la operación, pero muchas personas se han escuchado, dicen, ¿sabes qué? Pues es una propiedad que cuesta 2 millones y la estoy rematando, dame 1 millón. ¿Ok? Pues en este caso, recuerda que el ISR es el impuesto sobre la ganancia. El vendedor está teniendo una pérdida sobre esa propiedad, quiere decir que está perdiendo dinero, pero alguien sí está ganando. ¿Sale? El que está ganando es la persona que está comprando. Al comprar esa propiedad que cuesta 2 millones y la está comprando en 1 millón, ya está teniendo una ganancia. Como está teniendo una ganancia, se le aplica un ISR, que es el impuesto sobre la ganancia. Así que en este caso, quien paga el ISR es la persona que está comprando. Además de pagar el impuesto de adquisición de bienes, si es un local comercial, el IVA. El ISABI, que es el impuesto de adquisición de bienes, paga también un ISR porque está teniendo una ganancia a la hora de comprar la propiedad. Vamos a poner ejemplos claros de cada uno de estos puntos para que tú lo puedas comprender un poco más claro. Muy bien, vamos a poner un ejemplo práctico de un pago de impuestos. Vamos a poner un ejercicio como en la escuela, ¿ok? Imagínate que en el año 2008 yo compré una propiedad, porque en el 2008 era el momento de compré una propiedad por 1 millón. Y ahorita estamos en el año 2021. En el año 2021 yo estoy vendiendo esa propiedad y en este momento estoy vendiendo esa propiedad por 2 millones. Es una casa donde yo vivo, que la compré en el 2008 en 1 millón y la estoy vendiendo en el 2021 por 2 millones, ¿ok? Viene una persona que es un comprador y el comprador me dice lo siguiente: Alex, yo te voy a comprar esa propiedad. Traigo un préstamo que es con un banco, ¿ok? El banco me va a prestar el 80% del valor avalúo y yo te voy a dar un enganche del 20%. Quiero comprar tu propiedad de 2 millones. O sea que el valor de la compra-venta es por 2 millones, ¿ok? Sin embargo, sale, Alex, quiero buscar con mi asesor, con mi agente inmobiliario, para que me diga y me haga el cálculo realmente de los impuestos que voy a pagar y cuánto dinero tengo que desembolsar, ¿ok? Así que está el ejercicio muy práctico. En el 2008 compré
por 1 millón, 2021 se vende por 2 millones y viene una persona interesada y me dice que trae un crédito bancario y el banco le va a prestar el 80% y él me va a dar un enganche del 20%. Lo que vamos a calcular es todo el tema de gastos, impuestos y derechos que hay que pagar. ¿Estamos claros? Vamos a empezar punto por punto para que tú lo vayas teniendo en cuenta. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es que el valor de la operación está por 2. Así de sencillo, el valor de la operación por 2. Vamos a empezar con el comprador y luego vamos a empezar con el vendedor. ¿Estamos claros? El comprador va a pagar el valor de la operación por 2 y dijimos que el gasto del ISABI que él paga está más o menos calculado sobre el 2% del valor de la operación. Si compra por 2, el 2% de 2 da exactamente 40,000, así que por esta operación va a pagar 40, ¿ok? Solamente de ISABI. Ahora, ¿ok? El notario me va a cobrar unos honorarios y estamos hablando que aproximadamente el notario me vaya a cobrar $1,200. El dólar en este momento está a 20 pesos, ¿sale? Mexicanos. Así que $1,200 por 20 pesos me va a dar 24,000 pesos. El notario me va a cobrar sus honorarios por 24,000. Simplemente es un ejemplo. Lo que tienes que buscar es un horario, recuerda como lo hablamos anteriormente, que lo tengas en tu bolsillo, que sea tu mano derecha y que te pueda apoyar para bajar costos, ¿ok? Luego hablamos de registro público de la propiedad. Todas las operaciones, compra o venta de propiedades deben estar descansadas bajo algo que se llama el registro público de la población, de la propiedad, perdón. Registro público de la propiedad, que simplemente es un ente gubernamental que cubre y le da derecho y nombre a cada una de las propiedades. ¿Qué quiere decir? Que esta propiedad en la que estamos en registro público de la propiedad debe aparecer que es una propiedad mía. Si no es una propiedad mía y no está en registro público de la propiedad, simplemente no puedo vender esa propiedad. ¿Estamos claros? Así que el hecho de tener una escritura no te da garantía de que esa propiedad sea tuya, a menos que esa escritura la lleves a registro público de la propiedad, pagues tus derechos de registro público de la propiedad y registro público de la propiedad obviamente legalice realmente en todo el sistema y le comunique a todas las entidades que esa propiedad es tuya. Así que esa registro público de la propiedad te va a cobrar más o menos estamos hablando de $600. Como estamos en México, estamos hablando que a 20 pesos más o menos son 12,000 pesos. Registro público de la propiedad, ¿son cuánto? 12,000, ¿ok? Luego decimos que un avalúo. Dijimos que en algunas veces hay que pagar 2 avalúos. ¿Cuáles son esas veces? ¿Ok? Cuando el banco va a comprar, el banco pide 2 avalúos, avalúo comercial y el avalúo pericial. Recuerden que el valor del banco o la operación del banco, el trabajo del banco simplemente es ganar dinero. El banco no va a apostarle a perder, por lo tanto evita todo el tiempo fraudes y todo el tiempo está cambiando todas sus condiciones de préstamo hipotecario porque si encuentra algún huequito o algún área gris vuelve a cambiar todas las condiciones porque él siempre es el que tiene que ganar, ¿okay? Así está diseñado el sistema, por lo tanto para eso se asegura de pedir 2 avalúos, ¿okay? Si dijimos que un avalúo más o menos cuesta, no sé, $500, pues 2 avalúos van a costar $1,000. Yo sé que tú puedes hacer que esos $1,000 se conviertan en muchísimo menos con un perito especializado que tú tengas, ¿ok? Así que los avalúos vamos a hablar de $1,000, o sea, 20,000, ¿ok? En este caso son 2 porque solamente es un ejemplo, porque viene con crédito hipotecario, o sea, un banco le va a prestar. Pero si vinieras con dinero en efectivo, solamente sería un avalúo, o sea, esos 20,000 se convertirían en 10,000. ¿Ok? CLG. ¿Qué es un CLG? Certificado de libertad de gravamen. ¿Qué quiere decir eso? Un gravamen simplemente es cuando el banco me ha prestado dinero para yo comprar una propiedad. El banco dice, perfecto, yo voy a gravar tu propiedad. Quiere decir que voy a aparecer en el registro público de la propiedad como que esa propiedad es tuya, pero me debes a mí, sale gran parte de esa propiedad. ¿Sale? A eso se le llama gravamen. Cuando yo solicito un certificado de libertad de gravamen, solicito un documento que me da registro público por medio de catastro, ¿ok? Donde certifica
que esa propiedad tiene o no tiene gravamen. Ojo, hay un dato súper importante. No quiere decir que si tiene un gravamen no la puedas vender. Significa que primero tienes que saldar ese gravamen, ok, esa deuda que tienes, para que registro público y la entidad que te grabó la propiedad o el banco que tiene grabada la propiedad, pues te pueda emitir un certificado de libertad, ¿sale? O sea, tienes que responsabilizarte de pagar primero esa propiedad para luego poder vender. Se puede hacer muy fácil, ¿ok? Así que a eso se le llama un CLG. Es bien económico, cuesta como $30 más o menos, depende del estado donde estés, más o menos unos 600 pesos, ¿ok? Esos son los gastos del comprador. Recordemos otra vez, CLG, certificado de libertad de gravamen, lo paga el comprador o el vendedor. En este caso se lo pusimos que lo paga el comprador porque se tiene que asegurar, o el notario se tiene que asegurar que esa propiedad se encuentra libre de todo gravamen. Y si no se encuentra libre de todo gravamen, no pasa nada, absolutamente nada. Sí se puede hacer esa operación. No caigan en lo que algunos agentes piensan o algunas personas compradores piensan, que si esa propiedad está literalmente hipotecada, significa que no se puede vender. No, al contrario, sí se puede vender. Lo único es que debe llevar un paso especial. Primero tenemos que liberar ese gravamen, y para liberar ese gravamen, como en este caso la persona compradora viene con un crédito bancario, pues existen dos maneras. Uno, pues que el enganche inicial se vaya a cubrir el gravamen que ya está anteriormente, y si no está cubierto o no se alcanza a cubrir porque la deuda es mayor, pues entonces el notario lo que tiene que hacer es que vaya a hablar con el banco que está comprando la propiedad o que está prestando el dinero para comprar la propiedad, y le dice: señor banco, hay un gravamen, por lo tanto el 1.800.000 usted va a dar, primero tiene de ese 1.800.000 que usted va a pagar por esa propiedad, parte de ese dinero tiene que ir a cubrir ese gravamen, ¿ok? Así que no pasa absolutamente nada. Para eso se emite un documento que cuesta simplemente $30 más o menos, que pues son como 600 pesos, ¿ok? Así que eso tiene que ver con el tema de impuestos para la persona que está comprando. Ahora, ¿cuáles son los gastos? ¿Recuerdas? Hablamos que hay gastos que cubrir. Como el banco le está prestando el 80%, ¿sale? Él tiene que dar un enganche. Y dijimos que la propiedad cuesta 2 millones, ¿ok? El enganche que él tiene que dar es del 20% para cubrir el 100% de la propiedad. Por lo tanto, 20% de 2 millones da 400.000. Así de sencillo. Acá estamos poniendo el ejemplo simplemente que es una casa, por lo tanto no entra el IVA. Recordemos que el IVA solamente entra cuando estamos comprando propiedades comerciales, ¿ok? O propiedades que no sean residenciales, ¿ok? Así que repetimos, pagamos un ISABI, honorarios del notario, registro público de la propiedad, avalúo, CLG y el enganche. Y sumo todo. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ir a la parte vendedora, ¿ok? La parte vendedora dice que compró una propiedad, o yo compré una propiedad en el año 2008 y la compré por 1 millón. Ahora, en el año 2021 lo estoy vendiendo por 2 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay una ganancia, y esa ganancia aproximadamente es de 1 millón. Hay una renta, recuerdan, ISR es el impuesto sobre la renta, hay una ganancia de 1 millón. Y digo aproximada porque lo que hace el notario es traer ahora, ¿sale? El millón que yo pagué en el 2008 no es el mismo millón que está en el 2021, así que trae ese dinero. Hubieron devaluaciones y todo este tipo de cosas. Entonces el notario lo que hace es traer el 1 millón que pagué en el 2008 y saber exactamente a cuánto equivale hoy en el año 2021. Y puede que ese millón, por todas las devaluaciones, se convierta en 1.100.000, así que la ganancia simplemente fue de 900.000, ¿sale? Pero eso son cosas técnicas. Imagínate que es 1 millón, ¿ok? Varía algo muy poco, ¿ok? Imagínate que la ganancia es de 1 millón, ¿ok? Así que el ISR es un porcentaje de la ganancia, es el impuesto sobre la renta. Va desde el 0% hasta el 35%. ¿Depende de qué? Depende de la propiedad, ¿okay? Del valor de la compra y de la ganancia que haya tenido. Te lo calcula el notario bien. Imaginemos que en este va a pagar el máximo, que es el 35%. El 35% de 1 millón significa que este ISR se va a 350.000 pesos, ¿ok? Recordemos que ya estás teniendo una ganancia, ¿ok? No sufras por esta parte ni con tus clientes. ¿Por qué? Porque el cliente compró la propiedad por 1 millón, ¿ok?
la vendió por 2 millones, tiene una ganancia de 1 millón, simplemente le están cobrando un impuesto a la ganancia que tiene, ¿ok? Ahora, las cartas de predial, recordemos que para poder vender tengo que demostrar que esa casa se encuentra libre de pagos de todo el predial, o sea que he pagado, y esa carta es algo muy básica, ¿ok? Y nos van a cobrar más o menos como $10 por esa carta, que se traduce en 200 pesos, ¿ok? La carta de no adeudo de predial, ¿ok? Y luego voy a pagar una carta no adeudo de agua. Esta carta de no adeudo de agua más o menos me cobran como $10, como 200 pesos. Acá recordemos que entra un agente inmobiliario y el agente inmobiliario le cobra comisión a la persona que está vendiendo la propiedad. Y entra un agente inmobiliario, ¿sale? Agencia. Y la agencia inmobiliaria me cobró el 8%. ¿Ok? El 8% del valor de la operación. En este caso estamos hablando de 2, pues el 8% de 2 son 160,000. ¿Ok? En resumidas cuentas, pagué un predial, una carta de no adeudo de predial por 200, un ICR por 350,000, una carta de agua de 200 y una comisión de venta de 160,000. ¿Estamos claros? Así que vamos a calcular. El notario lo que hace es meter todo esto en un sistema y básicamente me saca todo el cálculo, ¿ok? Decimos, la persona comprador, vamos a sacar las cuentas con calculadora para no equivocarme y no tener los números diferentes a como los tienes tú, ¿ok? 40,000 más 24,000 más 12,000 más 20,000 de avalúo más 600 más 400. Estamos hablando que el comprador tiene que tener de su bolsa, ¿sale? 496,600. Recordemos que estos valores son aproximados, ¿ok? Y la persona vendedora tiene que pagar por esa operación 200 más 350,000 más 200 más 160. La persona que vende tiene que pagar 510,400. Ese simplemente es el resumen de gastos que intervienen dentro de la operación, ¿ok? La persona que está comprando va a comprar una propiedad de 2 millones y paga 496,000, que tiene que ver con enganches, gastos y pagos que tiene que hacer y gastos, ¿ok? Y la persona vendedora pues tiene que pagar impuestos. Ahora, ¿ok? El mayor gasto o impuesto que está pagando la persona al vender es el ISR. Recuerden que esto es un cálculo aproximado, pero muchas veces el ISR se va a 0 o muchos agentes les apoyan para que sus clientes paguen 0 o puedan exentar estos 350,000. Por lo tanto, lo único que pagaría serían como 165,000 pesos a la hora de vender. O sea que de 1 millón que tuvo de ganancia, simplemente paga un aproximado de 160,000, o sea, tuvo una ganancia de 840,000. ¿Ok? Ese es todo el tema de impuestos bajo una propiedad residencial. Recordemos que si vas a comprar una propiedad comercial, pues a todo esto el vendedor tiene que, el comprador, perdón, tiene que pagar además el IVA. ¿Ok? Pero pues el IVA se puede trasladar. Es tema de impuestos. Ahora les voy a hacer la recomendación de cómo exentar este ISR y cómo lo logramos hacer en la República Mexicana.